Hola, ¿qué tal? Te saluda donde sea y cuando sea que estés escuchando esto. Esto es el Club del Tío y yo soy el tío chido que te recomienda libros. En esta ocasión estoy contento porque en un mes de agosto de hace 4 años me dispuse junto con un amigo al que quiero bastante a grabar por primera vez algo que pues ha formado parte de mi vida durante los últimos 4 años. Y sigue formando parte, aunque pareciera que lo tengo desatendido, sí, un poco, pero a veces esas cosas pasan porque pues uno pues tiene que trabajar porque hay que comer 3 veces al día, ¿no? O a veces hasta dos, pero bueno. Eh, nada, las últimas ocasiones en las que he celebrado, digamos así, el aniversario del podcast ha sido pues con breves mensajes para todos ustedes, pero en esta ocasión, como tiene un buen rato que no les doy nada de contenido y he recibido mensajes de algunos de ustedes preguntando qué onda, les agradezco mucho que estén al pendiente y pues les voy a, pues, o sea, quise preparar algo chido. Espero que haya salido tan chido como yo espero que salió. A mí me gustó mucho el resultado, pero ustedes díganme. Y esto es, pues, invité a varios amigos míos que conozco, pues, por redes. La verdad es que son personas en las que quizá no he tenido el gusto de verlas presencialmente, pero que he tenido conversaciones sobre libros con ellos muy interesantes. He leído libros junto con ellos, estoy en club de lecturas con ellos, estoy en talleres o he estado en talleres, he recibido consejos y recomendaciones y tal de ellos. Entonces son personas que yo sé que van a aportar algo interesante al tema que les propongo el día de hoy. Hace un año Hace un año yo me estaba leyendo un libro que se llama como una novela. Es un ensayo. am, es un ensayo peculiar porque cuenta a manera de novela el nacimiento o la formación de un lector. Lo escribe un francés llamado Daniel Pennac y él cuenta cómo logró que su hijo o sus hijos, se enfoca mucho en su hijo adolescente, cómo logró que él leyera, ¿no? Y qué libros hacía que leyera, cuáles eran las circunstancias en las que pues procuró, ¿no? Su formación como un lector, siendo él pues un catedrático, ¿no? Un maestro de universidad, que obviamente lee bastante, además es escritor, entonces él quería fomentar en su hijo pues el cariño y el amor por la lectura. Cuando Daniel termina este ensayo en donde pues habla sobre el crecimiento del lector como una persona, ¿no? Y como algo que se fomenta la lectura, el gusto por ella, también nos da una lista de 10 derechos que todos los lectores y lectoras tenemos. Y a mí me parece un ejercicio fascinante conversar con amigos como en un club de lectura y tiene algunos meses que no estoy en alguno, así que dije, voy a hacer un club de lectura con algunos de mis amigos, pero pues por WhatsApp. Y voy a responder aquí, voy a exponer aquí sus respuestas y pues las voy a compartir con ustedes. Platiqué con cada uno de ellos y todos ellos están de acuerdo en compartir estos audios. Así que van a estar escuchando como el chismecito de WhatsApp que tuve con ellos. A cada uno de ustedes, amigos, amigas, que me ayudaron, les agradezco inmensamente y pues la verdad es que para mí es una gozadera escucharlos. Espero que para ustedes también sea bastante disfrutable. Y pues nada, lo que va a pasar a continuación es que voy a ir repasando tal cual la conversación que tuvimos en WhatsApp. Fueron audios que nos enviamos. Pues yo les pedí obviamente que fueran audios para poderlos poner en el podcast. Y entonces van a ir escuchando cada una de las preguntas que yo les hacía a ellos y las respuestas de cada uno de ellos. Disfrútenlo y nos vemos al final del podcast. Hola, pues la verdad es que me da mucho gusto que hayas aceptado participar en el programa especial para el podcast. Y pues para comenzar, me gustaría que pues te presentes, que le digas a la audiencia
de dónde eres, cuántos años tienes quizá, cuál fue el primer libro que leíste, o también qué otras cosas haces aparte de ser lector que tengan que ver con el libro. Me gustaría mucho saber eso, pues para que tengas oportunidad de presentarte con los sobrinos y sobrinas. Hola sobrinos, soy la tía Elinor. Hace años que no estaba aquí con ustedes, pero no podía dejar pasar la oportunidad de acompañar al tío Isaac en este aniversario. Él nos ha pedido que hagamos una breve presentación de nosotros mismos, así que no me demoraré mucho. Soy la tía Elinor. Vivo en el caluroso y desértico estado de Chihuahua. Tengo 39 años y soy una ávida lectora desde muy corta edad. El primer libro que recuerdo leer, que no fuera algo infantil como los cuentos que estamos acostumbrados, fue Flor de Leyendas de Alejandro Casona, una recopilación de cuentos de la India, ingleses, que cuentan historias de amor, aventuras y heroísmo. Y creo que eso me marcó bastante respecto de las lecturas que después empezaría a elegir, porque, como bien sabrá el tío Isaac, soy una fanática de los libros de fantasía. Pero no solo leo libros, también los vendo, porque tengo desde hace varios años un trabajo maravilloso en una librería aquí en el estado de Chihuahua. Además, en mi tiempo libre, diseño y vendo mis propios separadores tanto en la librería donde trabajo como en mi propia página de Facebook. Y desde hace un par de años tengo mi canal de YouTube, Narraciones en la Corte de los Sueños, donde grabo audiolibros de todo lo que me gusta, fantasía, terror, inclusive he tenido un par de colaboraciones con autores. Un saludo a las sobrinas y a los sobrinos. Soy Roberto González Elizalde. Soy escritor y periodista. Soy de Tampico, Tamaulipas. He publicado 3 títulos de narrativa. El más reciente se llama Esa ciudad tan fea donde vives, publicado por Ediciones Arboreto. Y actualmente soy redactor web en la compañía periodística El Sol de Tampico. Y bueno, es un gusto estar de nuevo en el Club del Tío y gracias por invitarme a esta dinámica por el aniversario del podcast. Hola audiencia, ¿qué tal? Soy Rodrigo García, vivo en Argentina, precisamente en Buenos Aires, la zona sur. José Mármol, tengo 34 años y soy docente de lengua y literatura. No recuerdo exactamente cuál fue el libro primero que leí, pero sí estoy seguro de que por lo menos de 15 a 30 libros por año estoy leyendo, así que eso por ahora. Yo me llamo Jimmy y vivo en Bolivia, exactamente en los Yungas de La Paz. Ya voy por los 28 años y en cuanto a las lecturas que he hecho, yo ya perdí la cuenta. Sin embargo, es muy bonito recordar a algunos autores que me han dejado su marca, como Tolstoy o Stevenson, entre otros muchos. Hola, ¿qué tal? Eh, Quisiera presentarme brevemente. Mi nombre es Cristian. Radico en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Tengo 28 años cumplidos hasta la fecha. De profesión, ingeniero de sistemas. Eh, bueno, no tiene que ver mucho con libros, pero es a lo que me dedico, lo que estudié. Y en mis tiempos libres tengo como principal hobby la lectura. Me gustaría platicarles quizá sobre algunos recuerdos que tengo sobre el primer libro que me voló la cabeza cuando más o menos tenía unos 16 años. Nos hicieron leer en colegio Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Y bueno, en ese entonces no era muy afín a la lectura. La verdad, la gran cantidad de libros del colegio eran simplemente para cumplir una malla curricular de acá del Ministerio de Educación. Y habían libros que teníamos que leer de manera obligatoria, ¿no? Dependiendo el grado en el que estemos cursando en ese momento. Y bueno, allá por esos años era muy común usar páginas donde te resumían el libro. Recuerdo la página del Rincón del Vago, había páginas similares donde encontraba resúmenes muy bien hechos del libro.
Y con ellos, bueno, podías más o menos darte cuenta de la trama del libro y demás y saltarte una tarea. Y era lo que la mayoría de mis amigos, incluido yo, hacíamos. Pero recuerdo que escuché hablar mucho de Cien años de soledad, que era una obra maestra, que era un libro único en su clase y demás. Y eso despertó mucha curiosidad en mí, así que recuerdo que me propuse leerlo de principio a fin, pero de manera honesta, con atención, tomando apuntes, no solo por leerlo y ya, sino que respetando el libro, respetando al autor. Y fue uno de los primeros libros que, si bien lo leí de manera obligatoria, pero que disfruté de verdad y desde ahí en adelante ya me empezó a interesar mucho más la literatura, mucho más la lectura como tal, si bien no opté por estudiar una carrera relacionada a letras, pero aún mantengo ese hobby presente y vivo hasta el día de hoy. ¿Qué más? Me gustaría también comentarles que con el tiempo este hobby se volvió quizá un poco más formal, porque en el año 2019, junto con unos compañeros, decidimos fundar un club de lectura, que al día de hoy sigue vivo, seguimos teniendo actividad literaria. El club de lectura se llama Los Ninguneados, que de hecho es en este club donde conocí a Isaac. Eh, Curioso, pero bueno, es una bonita manera de mantener el hábito vivo, no solo leyendo solo, sino también tener como un grupo de amigos afines que tengan gustos similares con los cuales se pueda compartir los fines de semana un buen libro. Y bueno, como mencioné, el club sigue activo. Tenemos reuniones cada mes, cuando hay tiempo cada semana. Con el tiempo también nos hemos ido expandiendo un poco más y hemos ido explorando otras, ¿cómo decirlo? Otras maneras culturales de contenido. Eh, Actualmente también hacemos reuniones de cine, de música. Y bueno, con estas actividades culturales es que el club ha seguido manteniéndose y sigue vivo aún. Desde este año también comentarles que junto con algunos conocidos que tengo, unos amigos, me han invitado a formar parte para mediar reuniones, tertulias literarias en el Club de Lectura La Paz, que es uno de los clubes de lectura más reconocidos y que tiene más miembros a nivel Bolivia en mi país. Y bueno, actualmente estoy con estos dos clubes en mis tiempos libres, siempre incentivando a que la gente lea más, ¿no? Y bueno, creo que con la presentación esto sería más que suficiente. Buen día, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Liliana Trujillo, yo soy de Colombia, tengo 28 años. En el mundo de la lectura inicié muy pequeña, pues desde el colegio nos mandaban una lectura y recuerdo que con la que inicié fue con una de Los Amigos del Hombre. Desde ahí empecé, poco a poco fui escalando y me ha gustado demasiado. Mi género favorito es el de terror. Y nada, me gusta explorar mucho toda la variedad que hay de las historias. Pues ya que nos presentamos, me gustaría que comencemos directamente con el decálogo de los derechos del lector. El primer derecho es el derecho de no leer. Así que lo que me gustaría saber es, ¿qué opinas de este derecho? ¿Lo has ejercido en alguna ocasión? ¿Has decidido no leer un libro? Y si ha pasado, ¿por qué has decidido no leer algo? La verdad es que sí, hay varios libros que he decidido no leer. Primero algunos por la sinopsis, otros tal vez porque ya he leído algo de ese autor y no me gustó la trama o el final que tuvo o cómo llevó la historia. Y otros tal vez por referencias, que a veces uno busca el libro por internet y tiene muy bajita calificación. Entonces decido dejarlos mejor a un lado y mejor dedicarme a otro que sí esté interesado, que tenga pendiente. Entonces sí, es válido ese derecho a no leer. Creo que yo he sido muy afortunada porque yo no he tenido la necesidad de ejercer este derecho. Creo que la vida es demasiado corta para tener que estar leyendo libros que no queremos leer, aunque sí, lo sé, en ocasiones es muy necesario leerlos. Yo he sido muy afortunada ahora que lo pienso y estuve meditando muchísimo esta pregunta porque
Lo que yo he leído, lo he leído porque yo he querido. Y cada uno de ellos, aunque a lo mejor después de leerlos ya no me gustaron tanto o no eran lo que yo esperaba, fue algo que yo elegí, lo cual ha sido maravilloso. Bueno, pues empezamos fuerte. ¿Por qué no leer? A mí me sucede que, sobre todo con las novedades, las que presentan estos grandes emporios editoriales, que a veces van muy laureados y comentados tanto en las redes como en medios de comunicación. Y pues bueno, uno se lleva una gran decepción cuando allá al echarle el ojo se da cuenta que, pues, que quizá no era para tanto el alboroto. Y bueno, como ha sido cada vez más frecuente esto, pues también yo he decidido ya dejar de leer tanta novedad. Pero también porque he notado en autores cierta tendencia a escribir sobre temas relacionados con lo marginal y con la precariedad. Pero esto lo hacen sin el sentido estético y pues ya ni se diga filosófico, marxista, como lo llegaron a hacer autores como José Revueltas, por decir solamente un ejemplo. Y bueno, eso francamente me hace pensar que estos autores, estas autoras, pues están más ávidos de vender y no tan preocupados por crear una obra valiosa. Esos libros yo he decidido no leer. Bueno, en lo que respecta al derecho de no leer, me parece un derecho fundamental, puesto que si uno no quiere leer, me parece mejor dejarlo ahí y esperar un tiempo o simplemente abandonarlo. Borges decía que tanto el verbo amar como el verbo leer no aceptan imperativos, lo cual me resulta paradójico porque soy profesor de lengua y literatura y si mis estudiantes no leen, no prueban, pero sí fomento que si no les gusta puedan decirlo. De pequeño solo me interesaban las imágenes, era un fanático de las cartillas ilustradas del diccionario y bueno, solía abandonar muchos textos llenos de líneas. Eso era cuando era pequeño, ¿no? Pero con el pasar del tiempo vi que dejar un libro no era tan malo que digamos, sino gozar de una lectura es muy ameno. Y en especial cuando tienes cierta preferencia por algunos libros que vas leyendo, ¿no? Esta a veces cambia con el tiempo y al final uno va tomando con más claridad ciertas preferencias y a veces encaminas tus intenciones lectoras a ciertos libros. Sí, eso me pasó. Y en este punto creo que coincido plenamente con el buen Borges. Él sostenía que la lectura es un placer, no es una manera de ser feliz leer. Y bajo esa premisa, no se puede obligar a nadie a ser feliz, decía él. Y creo que tenía mucha razón, porque si tenemos como concepto o partimos, digamos, de esta premisa de que la lectura es una manera de ser feliz, es imposible imponerle a alguien que lea cosas, que lea libros, que lea novelas, cuentos o lo que quiera, si es que no le llama la atención. Justamente en este punto también me gustaría mencionar las lecturas obligatorias que me parece que todos nosotros hemos tenido en época escolar, ¿no? Hay libros que nos imponen, nos obligan a que leamos, no por gusto, sino simplemente por una imposición del sistema educativo en el cual nos hemos criado cada uno de nosotros y que son lecturas que tenemos que cumplirlas simplemente para aprobar una materia, ¿no? Bastante utilitaria esa lectura, pero justamente esa característica me parece que hace que sea menos espontánea, ¿no? Me parece que los libros justamente están ahí para ser leídos, pero con gusto, con pasión, no solamente por cumplir una meta, un objetivo o aprobar una materia, sino que confío y creo tajantemente que la lectura debería ser completamente una elección.
No se puede obligar a nadie a ser feliz y por ende tampoco se puede obligar a nadie a leer un buen libro. Muy bien. Ahora, el segundo derecho de todo lector, según Daniel Pennac, es el derecho a saltar páginas. ¿Te has visto en alguna ocasión saltando páginas de un libro? ¿Lo has hecho por qué? ¿Crees que está bien? ¿Crees que está mal? ¿Qué opinas de este derecho? ¿Lo ejercerías o lo has ejercido? Dime. Sí, sí he ejercido el derecho a saltar páginas. De pronto no una página completa, pero sí párrafos, porque a veces me parecen muy extensas las descripciones de los sitios, de algún personaje. Yo sé que sirven como para uno imaginarse la situación o el ambiente, pero a veces son como muy tediosas, o también en libros de ciencia ficción donde a veces los datos son muy técnicos. Entonces sí he saltado varias partes con tal de avanzar con la historia. Sí, no lo voy a negar. Yo lo he hecho en más de una ocasión. Y también ustedes no lo nieguen. Hay libros en que son no tediosos. Algunos inician muy lento o algunos tienen un desarrollo muy lento a la mitad. Y está bien, yo lo veo como algo bueno. Justo hace un par de horas estaba comentando con una amiga y me estaba diciendo, ¿sabes qué? Este libro que estoy leyendo es sumamente tedioso al principio, no logro avanzar. Ya van 2 veces que lo intento y me está provocando en las 2 ocasiones un bloqueo lector. Tengo que leerlo porque el autor me gusta mucho, pero no avanzo. Y ahí es donde yo le comenté, ¿sabes qué? A mí me ocurrió lo mismo, pero yo me salté esa parte que es sumamente tediosa y me adelanté hasta donde ya la historia ya se va desarrollando y ya empieza a fluir como yo quería y devoré el libro en un instante. En 2 días yo ya había terminado ese libro, un libro que me costó muchísimo, como 2 semanas, las primeras 30 páginas. Así que sí, cuando un libro les parezca que es muy aburrido o que es mucho relleno, yo sí recomiendo totalmente saltar páginas. Creo que es lo más sano y así evita uno muchas lecturas que deja uno inconclusas por lo mismo. Y está bien, es bueno para la mente. Saltarme páginas me sucede, pero sobre todo con libros de cuentos, en el sentido que a veces no leo los volúmenes íntegros, a veces solo leo uno o dos relatos, los que llamen más mi atención en ese momento, o sea, porque alguien me los recomendó, o simplemente por mera curiosidad, y pues bueno, luego dejo el libro, y luego lo retomo, y así me estoy hasta que logro concluir el volumen. Y pues bueno, a veces también que llego a leer algunos libros de teoría o académicos, a veces sucede de que un capítulo en especial o cuando son libros donde participan varios autores, pues alguno de ellos llama más la atención en ese momento, pues leo ese y bueno, a lo mejor a los demás se quedan rezagados y pues bueno, eso sucede, ¿no? No creo que sea tanto saltarme páginas, pero sí, digamos, leer fragmentos de un libro sí me ha sucedido. No estoy muy de acuerdo, sinceramente, a pesar de que a veces el tiempo sea tirano y más o menos lo obligue. Creo que las páginas no están, porque sí, no están de relleno. Es más, si un autor se tomó, o autora se tomó la delicadeza de destinarle más de una página a algo, por más que sea aburrido, hay que respetarle el derecho a él de haber podido ejercer su producción creativa. Es cierto que cuando el tiempo apremia y demás, queremos saltarlas lo más rápido posible para poder terminar, pero no me parece un derecho que deba ser ejercido, sinceramente. No, no estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, son posturas y hay que respetarlas también. Sí, eh, creo que
spoilearse el libro le da más fuerza a ciertos hechos y eleva la curiosidad a veces del lector. Es bien interesante cuando de la nada ya te adelantas al libro y dices, bueno, pero te cuento que a mí me sucede más esto en los mangas, siéndote más sincero, ¿no? Cuando yo descargo, porque no, a veces no hay la posibilidad de comprar un manga así de primera calidad, entonces yo los descargo en alguna aplicación y generalmente me voy directo a los últimos episodios, pero después te llega esa curiosidad de poder saber qué es lo que ha pasado con ciertos personajes y ciertos hechos. Entonces vas de alguna forma conectando los hilos y es bien interesante ya cuando vas al tomo 1, ya le das más sentido, vas al tomo 2 y así sucesivamente. Es bien, bien interesante armar el esquema, hasta te vuelves investigador sin querer. Personalmente me parece que es completamente una falta de respeto saltarse páginas de una obra que hemos elegido para leerla. Una falta de respeto sobre todo hacia el autor por su obra. Este mismo se ha tomado el trabajo de investigar, de poder escribir un libro que me imagino que no debe ser nada fácil y que el lector, si bien digamos en ningún lado está escrito en piedra, o no es una regla tajante que tengas que leer el libro desde la primera letra hasta la última, pero me parece que esa es la manera correcta de leer una obra. Quizás sin spoilearte o adelantarte en capítulos para saber qué va a pasar al final o cuál va a ser el desenlace o qué personaje va a morir o cómo va a acabar la historia, si va a ser de tu agrado o no el final. Más allá de eso, me parece por un concepto de valores y de respeto sobre todo, que se deberían leer los libros de principio a fin, siempre y cuando la lectura todavía sea de nuestro agrado, ¿no? Creo que hay otra pregunta relacionada con eso, no me quisiera adelantar, pero me parece que en este sentido saltarse páginas no es un derecho que yo ejercería, al menos no conscientemente, y hasta el día de hoy, haciendo memoria, nunca lo he hecho. En el tercer lugar de los derechos del lector se encuentra el derecho a dejar un libro sin terminarlo. Y aquí creo que, honestamente no sé, se me haría raro, pero quiero saber si a ti te ha pasado o si no te ha pasado. O sea, ¿has dejado libros? Quizá cuál fue el último libro que dejaste sin terminar y por qué lo tuviste que dejar sin terminar. ¿Qué fue eso que te llevó a dejarlo sin terminar el libro? Te escucho. Sí, el último libro que dejé fue el de La Copa Dorada de Henry James. No me gustó la forma en que iba la historia, cómo se desarrollaba una cosa y la otra. Me pareció muy tedioso el lenguaje, se me hizo pesado para leer, entonces decidí no terminarlo, la verdad. Recuerdo que busqué la historia por internet como para saber más o menos de qué de pronto si estaba cómo terminaba, pero yo no lo pude continuar. Entonces lo dejé a un lado y avancé con otros. Ay, el derecho a no terminar un libro. Soy una obsesiva con la literatura. No me gusta dejar libros inconclusos. No importa cuán aburridos, cuán que no sea mi género, entre comillas, sean. Me disgusta enormemente dejar algo a la mitad. Yo soy tengo que terminar la lectura, no importa si no me está gustando, y luego ya, cuando lo termino, ya se quedará en mi librero o se irá a otras manos. Pero sí, me ocurrió y de seguro varios me van a linchar en este momento porque voy a decir el nombre del libro. Yo no terminé de leer 100 años de soledad. Oh, Dios mío, cómo fue difícil para mí. Me quedé a la mitad del libro, no pude avanzar. Fue demasiado complicado, era aburrido para mí. Llegué a un momento en que dije, no, yo debo de terminar de leer este libro. No puedo dejarlo a la mitad. Pero no, fue imposible. Entonces, lo dejé.
Y ahí sigue esperándome. Lo veo así con sus ojos, me juzga, si los libros tuvieran ojos. Tal vez no era el momento, tal vez yo no tenía la edad, la madurez para haberlo disfrutado como cientos, miles de personas dicen que han disfrutado ese libro, pero tal vez en unos años lo retome y diga, "Oh, ¿cómo me perdí esta maravilla?" Pero de momento no me siento con la fuerza para retomarlo. Algún día, algún día. Yo tengo un mal hábito generado quizá por haber visto mucha televisión de niño, que bueno, hace ya un tiempo se le llamaba zapping, que podíamos decir que se trataba de cambiar de canal hasta encontrar algo bueno que ver, entre comillas, y que bueno, hoy podríamos traducir como esta acción del escroleo sin fin en TikTok o de recorrer el catálogo de Netflix o de HBO y al final no ver nada. Pues algo así me sucede con los libros. A veces comienzo uno, pero llega otro con un tema que me es más de mi interés en ese momento o me dio mucha curiosidad saber de qué iba y pues lo comienzo a leer y ya estoy muy adentrado en él hasta que llega otro a sustituirlo y así sucesivamente. Así que ya tengo una pila tóxica de libros sin concluir. Y por lo general en el último tramo del año, como en el que ya, por ejemplo, en el que ya estamos transcurriendo, me da cierta ansiedad y procuro imponerme leer, aunque sea algunos de esos componentes de esa pila, pero en realidad ya el volumen es amplio y pues ya me he resignado a que esa peligrosa torre siga elevándose. Respecto al derecho de dejar libros, y muchas veces es por el tiempo y las ocupaciones. Trato de que no me pase, pero no, en la medida de lo posible siempre trato de terminarlos. Es una cuestión de hasta de obsesión personal, no me parece. Por muy aburrido que sea, voy a tratar de terminarlo porque quizás haya un vuelco en la trama o simplemente para terminar de confirmar que no me gustó, pero no suelo dejar libros sin terminar. Sí empezar varios e ir terminando poco a poco. De hecho, en la mesita de luz tengo 7 comenzados, pero nada, voy a tratar de ir terminándolos, pero siempre es un objetivo terminarlos. No me parece que lindo dejarlos así sin terminar. Tengo una interminable lista de libros inacabados, pero hay muchas razones por las cuales uno deja un libro a medias. Aunque en mi caso hay dos razones. La primera es por ser muy tedioso y la última porque simplemente el libro me ha dejado de gustar. Sí, me ha pasado infinidad de veces eso. Y hay uno de Mario Vargas Llosa, por ejemplo, La conversación en la catedral. O sea, sí es bien, es un poco rápido de leer, pero el texto en sí me ha dejado un poquito detenido. He tenido ciertas diferencias también con el texto y lo dejé. Esta pregunta me parece súper interesante y de hecho lo curioso es que tengo dos respuestas. La primera justamente trata de mi manera de pensar que tenía hasta hace algunos años, cuando era un lector quizá menos experimentado y un poco más ingenuo. Siempre he creído firmemente de que cuando uno empieza algo tiene que acabarlo. Y esto incluían a mis lecturas o a mis libros, por más de que yo los escogiera y me diera cuenta quizá a mitad del libro que la lectura ya no me llamaba la atención o que la lectura simplemente no era para mí y ha sido un error quizá haber agarrado ese libro, siempre me forzaba a terminarlo, justamente por esta premisa de tener que acabar lo que uno empieza. Me parece que quizá en cierto sentido, si lo ves desde cierto ángulo, puede ser una teoría aceptable, ya que si bien digamos el libro no ha sido de tu gusto, pero tú te fuerzas a terminar de leerlo, vas a tener una concepción completa del libro, vas a tener una opinión completa del mismo. Y puedes decir quizá en tu círculo social o tu círculo de amigos que sí, efectivamente has podido acabar de leer ese libro, pero que por X o Z motivo, pues no ha sido de tu agrado, ¿no? Que te ha sido muy costoso y te
sinceramente fue muy dificultoso poder terminar de leer esa obra. Pero tienes una opinión de algo que efectivamente has leído, ¿no? No puedes tener una opinión de algo que no has leído, me parece. Creo que esa sería mi primera respuesta y cómo era mi perspectiva o cómo era mi manera de ver las cosas antes. Pero ahora que, bueno, ya tengo más experiencia, me parece, en el terreno de la literatura y de la lectura como tal, miro atrás, veo esa manera de pensar que tenía y me parece que estaba en cierta manera un poco equivocado, porque la vida es muy corta para leer libros que no nos gusta y no debería hacernos sentir mal si dejamos un libro. O sea, ¿qué tal si, no sé, nos llamó la atención la trama, el autor, la portada del libro y nos parece un libro súper interesante a priori, pero posteriormente nos damos cuenta que no, o sea, que al parecer no estaba tan bueno como nosotros pensábamos y no debería hacernos sentir mal decir, ¿sabes qué? O sea, ser honestos con nosotros mismos y decir, eh, vaya, parece que este libro no era lo que esperaba y no quisiera terminar de leerlo. Tengo otras lecturas pendientes que me gustaría concluirlas antes de terminar este libro. Quizá importa también mucho el momento en el que leemos un libro. Muchas veces quizá no sea el libro incorrecto para nosotros, simplemente es que es una lectura que no es el momento para leerla. Quizá lo sea posteriormente o quizá no lo sea nunca, no lo sabemos. Pero para ejemplificar todo lo que acabo de decir, me gustaría mencionar justamente un libro, el último que he tenido que dejar, que ha sido La peste de Albert Camus, que bueno, más o menos hasta un 50% del libro más o menos estaba siendo de mi agrado y después me resultó muy engorroso, me resultó que daba muchas vueltas, inclusive filosóficas innecesarias. Ya había leído a Camus anteriormente y me encanta el autor y este libro es uno de los más conocidos y simplemente, no sé, desconecté con la historia, ya no me identificaba, ya no me llamaba la atención y eventualmente dejé el libro. Eh, no tengo nada contra Camus, pienso que es un escritor espectacular, pero me parece que justamente como decía en mi último aporte, que probablemente no es que el libro esté mal, sino que el periodo en el que escogí leerlo en mi vida en ese momento no era el apropiado para esa lectura. Y lo dejé, no me sentí mal, sé que si me hubiera forzado quizá a leerlo, hubiera terminado odiando el libro y tampoco quiero hacer eso, entonces fui sincero conmigo mismo y dije, bueno, hasta acá la lectura, espero algún día poderme encontrar en mejores términos y en una mejor temporalidad con ese libro y leerlo como se debe, como amerita. El siguiente derecho para mí es muy especial y creo que para todos los lectores es especial porque siempre representa algo. El ejercer este derecho siempre va más por el lado sentimental, quiero creer yo. Es el derecho a releer libros. Entonces me gustaría saber si tú has releído libros, por qué has decidido releer algún libro y qué es eso que lo hace especial que tuviste que releerlo. ¿Qué te movió a releer un libro? Ese es importante y creo que muchos le aplican, pero en mi caso no. No he releído ningún libro. Me gusta es avanzar, leer nuevos, darle oportunidad a nuevas historias, nuevos autores. Entonces, hasta el momento no he releído ninguno. Supongo que de hacerlo, tal vez lo haría con Cien años de soledad, que la mayoría que lo ha vuelto a leer dice que le encuentra algo nuevo, algo interesante. Entonces, de pronto sería con ese. Pero hasta el momento no lo he hecho. Me gusta lo que te digo. Nuevas historias, nuevos libros. Creo que también un lector, el que sea, todos hemos vuelto a los lugares donde somos felices. En algún momento de nuestra vida, a veces necesitamos volver a un sitio que fue nuestro refugio. Algún libro que nos acogió entre sus páginas,
y que fue maravilloso para nosotros. Y con el paso de los años, no sé si a ustedes también les pase, la lectura cambia. Conforme nosotros vamos cambiando, madurando, teniendo otras experiencias, el libro es diferente. Tiene otros matices, los diálogos nos dejan algo diferente. Hay libros maravillosos que después los lees y dices, este libro está hablando conmigo. Y también hay libros en que en su momento fueron maravillosos para ti, pero ya unos años después los lees y dices, oh Dios mío, ¿en serio me gustaba esto? Y está bien, porque no eres la misma persona que lo leyó en aquel momento. En aquel momento fue maravilloso para ti y está bien. Y en este momento de tu vida, también está bien si ya no te gusta. Pues puedo decir que en la pandemia tuve oportunidad de volver a visitar algunos libros que pues me causaron mucho impacto en mi primer acercamiento a ellos, siendo pues, yo muy joven, que pues fueron Pedro Páramo de Juan Rulfo y Morirás lejos de José Emilio Pacheco. Y pues gratamente confirmé pues la maestría, ¿no? De ambos títulos que me parecen imprescindibles para la literatura mexicana. Y también me ha sucedido que la relectura ha sido enriquecedora porque me mostró cosas que quizá en un primer momento no me percaté, como ha sido el caso de Madame Bovary de Flaubert y Lolita de Vladimir Nabokov. Sobre todo ciertos elementos ahí muy maliciosos que estos dos autores, ambos también maestros en ese aspecto, pues quizá yo no logré captar, ¿no? Todavía siendo joven, pero que bueno, ya uno presta atención a lo que se dice de repente entre líneas y que bueno, también la literatura tiene esa habilidad. Eh, y bueno, también releo cuentos, sobre todo al momento de dar talleres, quizá para algún tema en particular, que estoy tratando de armar algún temario, pues busco cuentos que estén relacionados o que se estén o que se enfoquen, ¿no? En algún aspecto particular, algún narrador en especial, un cierto tipo de personaje, una atmósfera, y pues bueno, intento releerlos para tenerlos frescos. Y bueno, también pues poesía, ¿no? Poesía ni se diga, ¿no? Creo que también es una de las relecturas más frecuentes. Fabuloso, es increíble. Lo suelo hacer mucho en clase porque al ser profesor las literaturas o lecturas se suelen repetir a pesar de que los grupos sean diferentes o demás. Y lo interesante de todo esto es que a veces uno encuentra cosas que en la segunda, tercera o cuarta lectura ni los vio. Uno está tan automatizado con la trama general que la sabe, que de repente aparecen ciertos detalles que decís, epa, esto estuvo acá todo el tiempo y yo no lo estaba viendo. Me parece fabuloso. Además, nosotros ya no somos los mismos que aquellos que leímos por primera vez el texto. Con lo cual, el texto tampoco es el mismo. Lo cual también hace una retroalimentación constante. Es hermoso. Toca lo sentimental, sí, pero al mismo tiempo habla de una madurez lectora que es fenomenal. Es buenísimo poder volver a leer. Es, bueno, no he tenido la oportunidad de releer un libro por completo, pero a veces, en ciertas ocasiones, cuando apunto algunas cosas, sí los releo. Tengo emociones encontradas ahora que lo razono. Las lecturas que elegimos o los libros que nos llegan por mera casualidad a nuestra vida siempre son en un momento dado de nuestra vida, en un momento temporal dado. Y esto me parece que es de vital importancia porque no es lo mismo leer un libro determinado, un libro X, en un momento en el que quizá esté pasando, no sé, por una decepción amorosa, por problemas familiares, por problemas personales o por problemas de salud, etcétera.
esas circunstancias en el cual el libro ha llegado a mí o yo he decidido leerlo, me parece que van a ser de vital importancia para sesgar un poco nuestra opinión acerca del libro. Me parece que un claro ejemplo de esto sería la gran mayoría de literatura infantil. No es lo mismo leer un libro para niños cuando somos niños, quizá cuando no entendemos todavía grandes aspectos de la vida que los autores dejan escondido en esos tipos de libros. Cuando leo alguna literatura, algún libro que sea para niños, me doy cuenta de eso y creo que es una característica bien importante a resaltar porque es diferente la lectura. No sé, uno cuando es niño se preocupa más quizá por la historia, por los personajes, que acabe bien la historia y demás, pero cuando pasa el tiempo, maduras un poco, agarras el mismo leer, lo lees siempre con otra mentalidad, porque ya has vivido más y tienes un poco más de bagaje cultural, inclusive que hace que ese libro lo puedas relacionar con otras obras que has leído. Quizá un claro ejemplo de esto, para ser más específico y poner el libro sobre la mesa, me gustaría mencionar El Principito. Para mí El Principito es un libro que en cada relectura le puedes dar una interpretación completamente diferente. Y esto puede pasar N veces a mi criterio. O sea, no es lo mismo leer El Principito cuando tenías quizá 10 años que leerlo cuando tienes 20, 30 o 40 años. Siempre le vas a poder dar una interpretación diferente. Y eso me parece que es fenomenal en este ejemplo en concreto porque eso no se puede hacer, me parece, con cualquier libro. Por otro lado, ¿cuántas veces quizás releer el mismo libro? La mayoría quizá los libros que nos gustan al menos lo hemos leído 2 veces, algunos quizá 3 o más. Pero algo que particularmente me pasa a mí es que mientras más leo un libro que me gusta, menos me empieza a gustar. Ya no lo leo con la misma pasión, con la misma sorpresa de la primera vez. Y es por eso que trato de no leer más de 2 veces un libro que me gusta, porque automáticamente algo que me gusta va a pasar al otro extremo de la opinión y se va a convertir en un libro monótono y aburrido para mí, y eso es algo que no quisiera que me pase. Me parece que es importante releer, sobre todo para darle una interpretación diferente a la obra, pero también es importante estar conscientes de cuántas veces releerlo. No sé si a otros lectores les pase esto que me pasa a mí, espero no ser el único de verdad, pero bueno, quisiera compartirles eso para que, no sé, quizá otros se identifiquen y me sienta menos solo en cuanto a esa opinión. El quinto de los derechos del lector, según Daniel Pennac, es el derecho a leer cualquier cosa. Entonces, creo que todos tenemos estos gustos culposos, quizá incluso, aunque no lo queramos aceptar, pero en este momento me gustaría saber cuál es el libro más extraño que has leído, que tú dijeras, este es algo que no leería comúnmente, pero lo leí, o quizá cuál es tu gusto culposo y de un género quizá poco conocido o no sé. Cuéntame. Estoy de acuerdo con ese, así como dicen, en la variedad está el placer. Entonces ya hay que leer de todo, hay que experimentar, explorar un nuevo género, atreverse. Ya tú en el proceso ves si te gusta o no. Con el grupo de lectura con el que estamos tratamos de innovar las lecturas cada mes. Recuerdo que con ellos nos atrevimos a leer uno que se llama Hebdomada, es de humor. Me gustó, la verdad no había leído así como cosas de humor, las historias que cuenta, como las relaciones íntimas, las relaciones sexuales. Algunas historias son algo turbias de pronto para algunos lectores, pero sinceramente me gustó, fue algo diferente. Entonces, puedo decir que sí, hay que leer de todo y te encuentras con historias interesantes. Y respecto a mi gusto culposo, pues nada, soy más de los thrillers, los domestic, entonces me gusta leer como esas historias que se desarrollan como en un sitio específico, una casa, un hospital, una mansión, cosas así, y el asesino, los sótanos, pero nada, hay que innovar de todo, entonces lo recomiendo bastante, es un derecho que todos debemos ejercer. Veamos, cuando somos adolescentes, nos quieren empezar a inculcar que leer
es conocernos al dedillo, El Quijote, Crimen y Castigo, El Conde de Montecristo, Ana Karenina, libros sumamente gruesos que para el común de la juventud son libros muy aburridos. En el trabajo donde yo me encuentro, veo mucho que los alumnos reniegan de la literatura obligatoria que les dan en la escuela. Los maestros se quejan de que los alumnos no quieren leer, que quieren leer literatura contemporánea. Creo que uno debería de leer algo que a uno le llene, le atrape. Y creo que las lecturas juveniles, dígase las de hace unos años como Crepúsculo, Hush Hush, y las nuevas que sería A través de mi ventana, El fabricante de lágrimas, tanta literatura que va llenando a la juventud, sobre todo ahora que están saliendo tantas películas. Creo que eso es atrapar a un lector entre las páginas. Empezar a leer, pero leer lo que sea, no importa, porque eso ya es un trampolín para otras lecturas. Y tal vez eso sea el principio de un maravilloso acompañamiento de toda la vida. Mi gusto culposo es que me encantan los libros de la época de la regencia. Me encantan los libros de época con los galanes libertinos que cambian totalmente cuando se enamoran de nuestra joven, virginal e inocente señorita de sociedad. Esos me fascinan. Son unos libros súper clichés, yo lo sé, todos lo sabemos. Y no me importa. No diría que gusto culposo, pero quizá algunos podrían calificar como peculiar. Pero he leído un par de libros de Andrés Manuel López Obrador, quien al momento de grabar este audio, pues todavía es presidente de México. Y como buen orador que es el político tabasqueño, pues como narrador no lo hace mal. He leído su libro de memorias, Gracias, que salió este año. Y también hace tiempo un libro sobre la historia del petróleo, que en este momento no recuerdo el nombre, pero pues nada mal, la mera verdad. Bueno, en primer lugar no creo que existan placeres culposos para leer, porque existe la lectura y la lectura. Después si esté canonizada o no, ya eso a mí no me interesa, francamente. No tengo placeres culposos, no estoy de acuerdo con esa terminología. Es decir, cada uno lee lo que lee y punto, no hay que juzgar. Cualquier lectura es lectura. Después nadie es un juez para determinar qué es bueno y qué es malo. Así que extraño que haya leído. No recuerdo exactamente el nombre del libro, creo que era Un lugar extraño o algo similar, la verdad es que no me acuerdo. Un lugar llamado Antaño, ahí está, ahí me acordé. Lo escribió Tokarczuk, fue un libro que me regalaron unos estudiantes para un cumpleaños mío y resultó que era un género que no estaba acostumbrado yo porque es un género fragmentario, van contando diferentes historias de algo, de una situación de un pueblo y no era un lugar cómodo para mí porque no lo conocía ese tipo de género, no conocía a la autora tampoco y me presentó un desafío. Me pareció fabuloso que no fueran por los clásicos porque ahí sí hubieran eh, fracasado con el regalo porque seguramente lo tendría, tengo muchísimos clásicos en mi biblioteca. Y me sacaron del lugar de confort, francamente, y me pareció una decisión fabulosa por parte de ellos. Así que, no, igual ni siquiera es un placer culposo, me parece excelente que así suceda. Me parece que como lectores, si nos dejamos guiar por la comodidad, siempre estaríamos leyendo lo mismo y siempre pensando igual, no tiene sentido. Así que hay que buscar esta incomodidad para generar el conocimiento y la amplitud. Es verdad, muchas veces he tenido una infinidad de dudas sobre leer ciertos libros, porque tal vez decían que no eran adecuados para mí. Tal vez no,
pero en cuanto lo tomas y lees dicho texto, sientes cierta calma, en especial esa paz para controlar esa ansiedad que tienes dentro. Lo digo por libros de esotería o alguna que otra vez que leí alguno que otro libro de conspiraciones. En esta pregunta, para responderla, me gustaría hablar un poco acerca de la discrepancia que tengo sobre algunos libros, algunos géneros. Quizá el que más destaca y el que más detesto, inclusive, son los libros de autoayuda. Me parece que esos libros a las únicas personas que ayudan, simplemente es al bolsillo de los autores que escriben esos libros. Son libros sumamente vacíos, excesivamente pretenciosos. Me parece que muchos autores en este sentido pecan inclusive de una egolatría bien latente en sus libros. Te dan recetas mágicas y piensan que a la mayoría de la gente les va a servir, cuando me parece que estos libros, especialmente los que son bestseller y demás, responden netamente a un negocio editorial, donde las personas tienen que comprar estos libros para creer que les está ayudando en algo, cuando, como menciono, me parece que la única persona que les ayuda es al bolsillo de los propios autores. Pero bueno, si me dieran a elegir entre una persona que no lee nada y no está interesada en nada de lectura y este mundo que nos apasiona tanto a nosotros los lectores, y hay otra persona que lee autoayuda, pero al menos lee algo, me parece que quizás sería un poco más blando, optaría o elegiría a la persona que lee autoayuda, porque al menos me parece habría la leve esperanza de que en un futuro le llame la atención otros géneros que quizá pueden expandir un poco más su conocimiento, pueden tener quizá un criterio un poco mejorado, un poco más crítico, me parece que es la palabra acerca de estos libros que yo tanto, bueno, que no me gustan. En cambio, por el otro lado, una persona que no le interesa para nada la lectura, me parece que carece inclusive de esa leve esperanza, ¿no? O sea, si no te gusta nunca la lectura, es muy complicado que te empiece a gustar así de la nada. Al menos los que leen autoayuda leen algo. Entonces, en ese sentido, definitivamente como gusto culposo personal, y sobre todo creo que ya no ahora, pero sí antes, en los inicios de lector, me recomendaban libros, por ejemplo, de Paulo Coelho, que, bueno, la popularidad de él y sus ventas son bastante elevadas, pero en cuanto a contenido, me parece que hay escritores que lo hacen mucho mejor, ¿no? Y que ya no empatizo tanto con él. En su momento sí, porque no tenía como recomendaciones o alguien confiable que me recomiende quizá mejores lecturas, y eran las únicas que tenía a mi alcance en ese momento como recomendación, y por eso tengo recuerdos de mi persona gustándole esos libros. Actualmente ya no es así, actualmente creo que he desarrollado un pensamiento un poco más crítico acerca de esas lecturas, pero bueno, espero haber respondido a tu pregunta. En el lugar número 6 de los derechos del lector está el derecho al bobarismo. ¿Qué quiere decir? Derecho a sentir las mismas emociones que un personaje del libro que estás leyendo. Dime, ¿en alguna ocasión un libro te ha conmovido tanto que a lo mejor has llorado o te ha movido al punto en el que te enojas demasiado con un personaje, realmente te enfade? ¿Has sentido tan fuertes estas emociones en el libro que te traspasan y te hacen sentirte igual? Me gustaría saber. Bueno, sí, la verdad creo que el libro que más me conmovió que haya leído recientemente fue el de Forbidden. La verdad, cómo termina la historia me dolió. No esperaba que le sucediera eso a los personajes, entonces me dio tristeza, me dio rabia, me frustró demasiado. Entonces ese realmente sí, me afectó, me conmovió mucho. También suele pasarme de pronto con los libros románticos cliché,
También son como de sentir esas emociones que de pronto hay el chico que conoció, que le gustó eso, te metes en el personaje y es bonito. Entonces, sí, hay muchos libros, la verdad, con los que uno a veces se identifica, los personajes. Soy más de conmoverme con las historias. Entonces, nada, son situaciones o sentimientos que te hacen disfrutar más el libro. Sobre el bobarismo o sentir pues muy cercano ciertos textos, me pasa mucho con la poesía, ¿no? Hace un momento justo mencionaba la cuestión de la relectura de los poemas, me conmueven ciertos textos de José Emilio Pacheco, de Cavafis, también de Gloria Gómez Guzmán y de Arturo Castillo Alba, autores tan pequeños. Y de recientes lecturas, pues me he sentido muy conmocionado por un par de títulos. Uno de ellos ha sido Las Pequeñas Virtudes de Natalia Ginsburg, un breve libro de ensayos, y también por la novela, que es también breve, Pura Pasión de Annie Ernaux. Creo que me dejó realmente pues sin palabras, ¿no? Esa aparente sencillez que tienen ellas para mostrar con la palabra emociones muy complejas, ¿no? Creo que cuando se habla de tener el don, ese par de libros nos muestran que pues sí, eso sí es real, sí existe. Sí, me pasó el del bobarismo. Sentí muchísima empatía con los poemas de Miguel Hernández. Me parecieron de una sensibilidad increíble. La verdad que toca temas de la sociedad tan bajos como la pobreza, la desesperanza, que sí, me conmovieron unas lágrimas. Me pareció excelente. Pero sí, uno va sintiendo diferentes emociones a lo largo de todos los textos que va leyendo. De hecho, he llorado de risa con muchos. Con mis estudiantes leemos un cuento de Bernardo Hobson que se llama Te recuerdo cómo eras en el último otoño. No voy a adelantar nada, simplemente lo recomiendo. El que pueda y quiera leerlo, es una experiencia excelentemente escatológica, pero divertidísima. Pero al mismo tiempo subyace detrás de eso una crítica bastante interesante al sistema capitalista, y uno se queda reflexionando si debería reírse de lo que pasa prácticamente, o empezar a reflexionar diciendo qué está sucediendo, que nos estamos riendo de esto. Así que sí, sí, con todos los libros hay una suerte de empatía tan visceral que por algo es arte, ¿no? La literatura. Creo que esta es la respuesta más difícil para mí, pero creo que sin lugar a dudas hay libros como los de Julio Verne o los cuentos de Allan Poe que me daban esa sensación de cierta alerta o impotencia. Pero más allá de la aventura o del terror, creo que identificarse con el personaje a veces te da la posibilidad de verte a través de un espejo. ¿Por qué no decirlo también como Alicia en el País de las Maravillas? Sí, sí, pero he sentido más esta sensación cuando me has recomendado un libro, La Biblioteca de Medianoche. Y en ahí creo que he coincidido en ciertas cosas con el personaje principal que sinceramente me han dejado así conectado. Recuerdo haber llorado con unas 2 o 3 páginas del libro de Kundera, que es La insoportable levedad del ser, justamente por la relación bien ambivalente y ambigua que hay entre sus personajes. Entonces, eso ha hecho que me sienta muy identificado justamente por el momento en el que leí el libro. Yo estoy seguro que si lo vuelvo a leer, no creo que me vuelva a conmover de la misma manera con la que ya me pasó la primera vez, pero bueno, es un recuerdo que tengo de un libro que me llegó a conmover. Otro que me llegó a conmover, y este sí bastante, es de Mario Vargas Llosa, del Nobel de Literatura, Travesuras de la Niña Mala. Es una novela relativamente reciente del peruano, y recuerdo que la releí una vez, tanto en mi primera lectura como en mi relectura, me han conmovido las 2 veces. Entonces, también, ¿no? Es una manera bonita de llegar a los libros sintiendo esa empatía
por los personajes, sintiendo más o menos esa comparación, no sé si sea la palabra correcta, pero es tierno, es bonito sentirse así. Otro ejemplo que te puedo dar es cuando leí un cuentito de Cortázar, La Autopista del Sur. Por la trama, bueno, el cuento no es muy breve, pero la trama es muy enriquecedora, muy realista. Usa metáforas que me parece que no solo yo, sino cualquier persona puede llegar a empatizar con ese relato. Y recuerdo que también me conmovió mucho. Y así, o sea, te puedo mencionar un montón de libros, un montón de obras que me han llegado de verdad al corazón. Y como sostengo, me parece que las mejores lecturas justamente son estas que te llegan al corazón, estas con las que puedes empatizar de buena o mala manera. El lugar número 7 de los derechos del lector creo que es uno de los más universales y es el derecho a leer en cualquier lado. Yo creo que nadie podría discutirlo, pero dime tú qué opinas al respecto. Y además me gustaría saber, ¿cuál es el sitio más peculiar en el que has leído o cuál es tu sitio favorito para leer y por qué prefieres ese sitio? Ese derecho puede generar controversia. Leer en cualquier sitio, yo digo que de pronto cuando estás esperando, no sé, a ser atendido en el médico, tu amigo está haciendo alguna compra y tú lo estás esperando, o cosas así. De pronto no cuando estás con tu familia compartiendo, es un momento familiar y prefieres aislarte a leer que de pronto compartir con tu familia, ese de pronto es discutible, pues hay muchas clases de familia, muchos momentos, entonces sí es discutible. Peculiar no ha sido así tanto, he sido de leer en parques, en el transporte público, de pronto en el trabajo, en la oficina. Actualmente, pues yo me transporto en cicla, entonces tengo una aplicación que me lee, entonces mientras hago el ejercicio en la cicla, mientras mi trayecto, la aplicación me va leyendo, entonces yo puedo ir adelantando la historia. Ya luego paso a leerla en el celular, en EPUB, en PDF, como tenga el formato. Entonces, la idea es esa, como aprovechar esos momentos para tú adelantar la lectura. Entonces, pues nada, me gusta aprovechar. Mucha gente discute el tema del audiolibro, pero para mí es muy práctico, la verdad. Cuando estás haciendo deporte, cuando de pronto estás caminando, puedes escuchar la historia y también es bueno. Creo que todos los lectores tenemos la maravillosa habilidad de alejarnos del mundo cuando nos sumergimos en las páginas de un libro. No importa si nos encontramos en el transporte público, en un café, en casa, en el trabajo. Siempre y cuando tengamos nuestro libro a la mano, nosotros olvidamos el mundo alrededor y no nos importa qué esté ocurriendo. Yo no tengo ningún lugar en particular que yo prefiera para leer. Yo puedo estar en cualquier sitio y siempre y cuando yo tenga un libro a la mano y ganas de leer, a mí me van a perder. Cuando viví en Ciudad de México, cursé un diplomado de escritura y algunas de las reuniones con los compañeros, es decir, las extraescolares, pues por algún motivo y de un momento a otro, pues se volvían sesiones de taller literario, lo cual me parece bastante ridículo porque a esas convivencias, pues yo solo voy a reír y a decir tonterías y no con la disposición de ponerme a leer los textos de otros. Pero bueno, yo supongo que es parte de lo que llaman ser escritor y vuelvo a entrecomillar. También ahora por recomendación médica pues tengo que ir al gimnasio y al momento de estar en la caminadora ya no me da pena sacar el Kindle para sacar el cardio del día. Sí, es cierto que uno cuando tiene ganas de leer lee en cualquier lado. ¿Qué lugar prefiero? Y depende de la situación climática de turno. A veces puede ser en la cama, en el sillón, afuera, con una buena compañía. Leer en voz alta también me encanta, compartir la lectura en voz alta, eso me parece hermoso. El lugar más extraño, por muy raro que parezca, creo que el baño. Pero sí, hay tantos lugares y si uno tiene deseo de leer, lee en cualquier lado. De eso no hay vuelta que darle. Si lo planteamos como derecho, pues estaría completamente de acuerdo. Yo quisiera que en cualquier parte, en cualquier lado, a cualquier hora, una persona pueda ejercer el derecho a leer.
pero no estoy tan de acuerdo. Quizá tengo una opinión un poco sesgada, porque, como digo, o sea, si bien es un derecho lindo, interesante, pero personalmente no lo aplico, porque me parece que hay ciertas obras que tienen tal nivel de abstracción, son tan complicadas de leer, que no me imagino leerlas, por ejemplo, en el transporte público o en una plaza donde haya ruido. No, 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 no se puede. Pero me parece que si caigo, digamos, en esa rutina de leer cualquier libro en cualquier lugar, inevitablemente me voy a topar en algún momento con esta sarta de libros complicados, que bueno, lo son para mí. Y bueno, pues me parece que la experiencia lectora va a pecar un poco porque, bueno, no es lo mismo leer un libro de manera concentrada en un lugar bien iluminado, pulcro, que leerlo en el transporte público, con los bocinazos de los autos, con el sonido de la ciudad, de la calle y demás. Entonces, justamente me parece que quizá habría que hacer esta distinción un poco ambigua entre cuándo un libro es complicado para uno y cuándo no. Porque hay libros que inevitablemente van a resultar abstractos y complicados para muchos. Para estos ejemplos, me limito a rehusar mi derecho a leer en cualquier lado. Esos libros, inclusive por respeto al autor, me parece que tienen que ser leídos en un lugar tranquilo, pacífico, silencioso. Por ejemplo, no sé, un ambiente de una biblioteca o algo así. En cambio, hay libros que quizás no son tan exigentes. No sé, un libro de relatos, quizá hay literatura infantil, no necesita de tu concentración al 100%. Entonces, en ese caso, sí, me parece que leer en cualquier lado, a cualquier hora, me gustaría ejercer ese derecho con ese conjunto de libros. El octavo derecho de los lectores es el derecho a ojear. Pero a ojear es que hay muchas formas de ojear, entonces me gustaría saber cómo ojeas tú un libro. ¿Lo ojeas cuando lo vas a comprar? ¿Lo ojeas cuando ya lo tienes en tu librero? A lo mejor eres de los que agarran un libro y como no tienes mucho tiempo de leer, solamente te lees un fragmento del libro y con eso te sientes satisfecho. No sé, me gustaría saber qué opinas sobre este derecho de solamente ojear libros, pero el propósito nunca es terminarlos. En mi caso, yo soy, como te comentaba, yo no soy de leer tanto libro físico, sino soy más de formato digital. Entonces, ojear de pronto cuando voy a alguna librería, cuando está en las ferias del libro, cosas así, me gusta mirar la sinopsis de cualquier libro, chismoseo, lo que dice, y me sirve de referencia de pronto para anotar el título, tomarle foto, conseguir el libro, o incluso para sugerencias, pues para los grupos, las lecturas, los debates en el grupo de lectura. Entonces, sí, mi forma de ojear son las sinopsis, y si se me hace interesante, lo puedo anotar para en algún momento leerlo. No digo que de pronto no lo vaya a leer o no lo termine. Simplemente pues me gusta tener el título como para tenerlo ahí, como de pronto esa lista interminable de libros pendientes por leer. En estos tiempos modernos en que casi todas las editoriales envían los libros con ese plastiquito que nos evita hojear los libros, es un poco difícil ejercer este octavo derecho, pero si encuentras una maravillosa librería de usados, donde te puedes impregnar del aroma de los libros antiguos y hojear todo lo que tú quieras, creo que ese derecho es muy, muy válido. Yo no lo he ejercido, al menos no que yo recuerde, sobre todo como dice el tío Isaac, de no leerlo porque no tenemos tiempo y tomar pequeños fragmentos del libro y volverlo a dejar para retomarlo después, o tal vez que diga uno, creo que me acuerdo de que leí una frase en tal libro, ir y hojear el libro y encontrarla. Eso no, yo no estoy acostumbrada a hacerlo, así es de que este derecho no lo he ejercido tanto como a lo mejor debería de hacerlo, pero en mi caso no es válida. Uno ojea en Sanborns y eso porque ya los libros no vienen con retractilado por alguna extraña razón. Así que pues es más sencillo
ver si vale la pena invertir 400, 500 pesos en algunos de los libros que ya mencionaba en el punto uno. Y en casa, pues cuando toca desempolvar y reacomodar el librero, pues es inevitable no ponerse a revisar alguno de los títulos que uno había perdido de radar. Pues la tarea que solo tendría que tomarnos menos de una hora, pues a veces se prolonga a todo un día, si no es que más. Sí, ojear, ojeo siempre, me parece increíble esto. Pero no el contenido, sino más bien lo paratextual. El título, el autor, si hay alguna cosa escrita atrás, si tiene o no solapas, la cantidad de páginas, el nombre de los capítulos, pero no así el estilo. Pero lo tenga o no lo tenga, siempre me gusta recorrerlo. Las imágenes que han sido utilizadas para la portada también no es un dato menor, no debería ser un dato menor al menos. No es casual tampoco, a veces le da mucho sentido a todo. Eh, pero respecto a lo que está adentro como escrito, no. Sí, tal vez me gusta detenerme mucho en las introducciones, los prefacios. A veces dan una muy buena idea de la calidad de quien haya escrito el libro. Y además también habla muy bien de la calidad de la edición, sobre todo. Un libro con notas al pie es un libro que se le ha dedicado un poco más que uno que está sin. Aquí sí me has pillado en curva en esta respuesta. A veces solo lo geo para comprarlos y muchos de estos libros se me han quedado almacenados en mi librero y no los he terminado de leer en su mayoría. Tal vez porque era interesante o tal vez porque me lo han recomendado. Muchos libros se me han quedado así. Esta pregunta me hace recuerdo mucho a una entrevista que tiene Roberto Bolaño en la televisión ya hace bastante tiempo, donde le hacen una pregunta bastante similar. Y Bolaño responde, recuerdo, y empatizo mucho con su respuesta, con hojear libros, ¿no? Él dice muchas veces, tengo ya tantos libros en mi biblioteca y sigo comprando más, que para mí ya es como una especie de fetiche, como una especie de manía tener más libros, pero ya no los compro para leerlos, los compro para acariciarlos, los compro para hojearlos de vez en cuando. Inclusive él dice, no estoy seguro que estos libros han llegado a mi biblioteca y nunca los voy a leer, pero eso no importa mucho, lo que importa es que están conmigo, porque él como que trasciende quizá el concepto del libro y los ve inclusive como amigos, ¿no? Puede sonar quizá un poco raro esto, pero el libro no siempre para Bolaño es como para leerlo, ¿no? Es para acompañarlo, para que esté ahí presente en su biblioteca y cuando tú pases por ahí lo veas y lo ojees un momento, aunque no lo compres, o aunque no lo leas, diré. Pero ella que tiene Bolaño de expresarse me parece bien sincera y creo que empatizo mucho con ese concepto que tiene él de hojear los libros. Ahora, a contraparte, digamos, si nos vamos a, quizá no sé, a una respuesta un poco más útil, si quieren verlo así, me parece que, bueno, no conocemos todos los autores, no conocemos todos los libros. Inevitablemente en algún momento me ha tocado encontrarme con alguna obra que me llama la atención, pero que no tengo ningún tipo de antecedente del autor o de, no sé, o recomendaciones, nada, pero me llama la atención y quisiera comprarlo, quisiera leerlo. Entonces, en este sentido, sí me gusta hojear los libros, por ejemplo, en un bazar, en una biblioteca, en una librería, en estos casos, para más o menos intentar descubrir de qué trata el libro, si es que de verdad me llama la atención tanto como yo mismo lo creo y puede ser inclusive factible para hacer una compra, ¿no? O un préstamo en el caso de una biblioteca. Entonces, es como creo que hay técnicas de lectura ahora modernas que recomiendan bastante hojear primero los libros y más o menos como una lectura rápida, ¿no? Para saber más o menos cuál es la trama, qué personajes tiene, cuántas hojas tiene, calcular en cuánto tiempo lo puedo leer, cuál es el costo y demás. Entonces, en ese sentido, quizá un poco más utilitario, me parece que hojear libros sería genial, pero como lo decía al principio, me parece que empatizo mucho más con la respuesta sincera y honesta que da Bolaño en esta entrevista que menciono, donde ve más a los libros como a un amigo y no tanto como a un objeto.
Lo que sigue en la lista de los derechos del lector es el derecho a leer en voz alta. Dime, ¿te gusta leer en voz alta? ¿Qué opinas de la lectura en voz alta? ¿Qué opinas de a quien le gusta más leer en voz alta que leer para sí mismo? ¿O lo practicas, no lo practicas? Cuéntame. No, la verdad es que no me gusta leer en voz alta, no me gusta leerle a otra persona y tampoco me gusta que a mí me lea alguien más. Entonces, eh, digamos que es contradictorio, mucha gente aprende más así o la historia le parece más interesante porque no le gusta leerla, sino que se la cuenten, que se lo lean, pero en mi caso no, no puedo leer en voz alta ni me gusta que me lo hagan. El noveno derecho creo que es el que yo más he ejercido en toda mi vida. Siempre he disfrutado mucho de la lectura en voz alta. Cuando yo era niña, mi madre me leía en voz alta todos los libros que yo le pedía. No importaba si era literatura infantil o algo adulto, que ella poco a poco me iba adaptando a mi edad lectora. A partir de ahí yo empecé a leer en voz alta. Le leía a ella, le leía a mi abuela. Conforme mi abuela fue envejeciendo, todas las noches intentaba leerle 1 o 2 capítulos de algún libro que a mí me hubiera gustado mucho o que a ella le llamara la atención. Y como les mencioné hace unos cuantos audios en la descripción de nosotros mismos, desde hace un par de años yo ejerzo la lectura en voz alta con mi canal de YouTube. No me gusta mucho mi voz, pero sí me gusta mucho narrar en voz alta. Así es de que, sí, este es un derecho que ejerzo muy seguido y el cual disfruto mucho. Aquí entro en modo ñoño y pues tengo que decir que en mis talleres siempre recomiendo leer en voz alta, tanto lo que uno escribe, esto para notar si lo escrito tiene ritmo o incluso resulta comprensible, y sobre todo leer en voz alta algún poema o fragmento de cuento o novela de algún autor otro que nos guste mucho. Esto pues para ver justamente y notar qué es aquello que nos ha llamado mucho, qué nos parece atractivo. Creo que al momento de pasarlo por la voz y escucharnos, leer, podemos detectarlo mejor. Me acordé de una frase que dice uno de los personajes de la novela Los Trabajos del Reino de Yuri Herrera, que dice que leer poesía es como pistear con el oído, y pues creo que no hay manera mejor de describir esa sensación que es leer en voz alta. Sí, sí, respecto a lo que decía anteriormente en cuanto a la lectura en voz alta, es interesantísimo, puesto que en la época del Quijote no había muchos lectores, dado que era una cuestión de pocos nada más, y había quien lo leía en voz alta y se mataban de risa. Y también ahora leer en voz alta es compartir tanto, es darle una voz a un narrador inexistente y a veces darle hasta una propia impronta. Eso es interesantísimo. Me parece bellísimo leer en voz alta, compartir la lectura con otras personas. En voz alta es hermoso. Quien lee en voz alta lee dos veces también, ¿no? Porque le pone voz, le pone emoción. Es tan lindo eso. Y ver los rostros de a quién va a destinar esa lectura en voz alta es lindísimo. También incluso para uno, para poder incluso fijar la atención. Así que sí, 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 estoy de acuerdo en esto de leer en voz alta. Sin lugar a dudas es algo bien complicado cuando tienes un relato bien largo, ¿no? Es una buena forma de conectar con el otro, en especial cuando quieres relatar cuentos a niños menores. Yo, por ejemplo, lo digo eso porque solía contarle cuentos a mis hermanos. Y sí, a veces ellos no entendían ciertas palabras y yo tenía que modificarlas para que se entendieran mejor. Y yo creo que es una buena forma de también conectar con el otro. Pero, em,
también te da la posibilidad de sentir algunas palabras y en especial algo más allá de relatar. Yo creo que la poesía es una forma muy agradable de eh, poder expresarlas. Y a mí, por ejemplo, me encantaba, o bueno, me sigue encantando recitar, y es algo que te llena de energía. En mi caso sí, lo digo por experiencia. Por ejemplo, a veces sin darme cuenta, cuando estoy solo en mi habitación y me pongo a leer alguna obra que me interesa, sin darme cuenta me pongo a leer en voz alta, quizá porque tengo esa seguridad quizá de que estoy solo, que no me está escuchando nadie y que yo mismo estoy escuchando mi voz. Entonces, como digo, sin darme cuenta, a veces me nace y simplemente lo hago. Obviamente esto sería súper raro, imagínate si nos ponemos a leer en voz alta en el transporte público quizá o en la calle, sería un poco raro, me parece. Me he dado cuenta que cuando uno lee en voz alta, también lee más lento. Inevitablemente la lectura se hace un poco más lenta, un poco más lerda. No quiero decir que esto sea malo o que esto sea bueno, simplemente yo me he dado cuenta que es así, al menos conmigo. En cambio, cuando uno lee mentalmente, cuando lee dentro de su cabeza, simplemente siguiendo con los ojos los renglones del libro, puede tener una lectura más rápida, ¿no? Entonces, nuevamente, digamos, me parece que aquí tiene que intervenir quizá un criterio también de velocidad, ¿no? A veces uno no tiene mucho tiempo para leer, pero bueno, son dos maneras diferentes de leer, me parece, la misma obra, y ambas son válidas, más de comodidad quizá, hay un poco de tiempo. Y en el último peldaño está un derecho que igual creo es muy especial, que uno debe, o sea, hay que usarlo con prudencia, pero dime tú si lo has usado y dime por qué. Es el derecho a callarnos. Es decir, si tú lees un libro, tienes el derecho a no decir nada al respecto de ese libro. ¿Lo has ejercido? ¿Por qué te has decidido callar sobre la lectura de algún libro? Bueno, ese sí no lo he ejercido, la verdad. Creo que independiente de me guste o no el libro, me gusta contarle a alguien más, como mira, leí este libro y me pareció que tenía tal cosa, o de pronto a ti te puede gustar, o la historia se trataba de no sé qué, o a veces en conversaciones salen temas y uno dice, ay, mira, leí un libro que trataba sobre eso y pasaba tal cosa, tal otra. Entonces, no, no he ejercido el derecho. De pronto hay muchas personas que lo hacen porque no quieren que los juzguen, como las personas que leen, no sé, los temas eróticos, los clichés románticos, no quieren que de pronto alguien los juzgue. Otros también porque creen que no van a estar de acuerdo con su punto de vista. Entonces, muchos deciden callar sobre sus lecturas. Pero en mi caso, no lo he ejercido y no creo que lo haga, porque pues me gusta saber, o sea, me gusta contar y a veces si te piden referencia o te consultan, que los demás sepan si vale o no la pena leer ese libro desde tu perspectiva. El acto de leer un libro es, a mi parecer, algo muy íntimo. En ocasiones, entre las páginas de un libro podemos encontrar un fragmento de nosotros mismos plasmado en tinta y papel. Debido a ello, en ocasiones no queremos externar todo lo que leímos. En estos tiempos tecnológicos tenemos muchas maneras de mostrarle a las personas lo que leemos. Tenemos Bookstagram, tenemos Goodreads, todo lo mostramos a la gente. No guardamos casi nada para nosotros, pero hay ocasiones en que tal vez uno diga, bueno, leí tal libro, pero se guarda uno pedacitos para nosotros mismos. O, en muchas ocasiones, ni siquiera lo externamos porque fue algo demasiado personal y es delicioso. Yo creo que uno se calla la lectura de ciertos libros por algún sentido del decoro, ¿no? que poseemos, aunque quizá ese decoro no es más que otra cara menos pulida de la soberbia. Pero en todo caso, pues también pienso que no es necesario, ¿no?
expresar o comentar sobre todo lo que leemos, en especial porque quizá muchas de nuestras lecturas que hacemos solo son para refrescar la mirada, por así decirlo, ¿no? En el sentido de que quizá los hacemos solo para distraernos, para pasar el rato, y ya ese es su objetivo, ¿no? Lo cumplen muy bien y solamente sirven para llevarnos a otras lecturas, ¿no? Eh, es así como más o menos pienso yo como una noche de buen sueño, ¿no? Hemos terminado ese libro, lo dejamos en el librero y continuamos con el que sigue. Entendemos que callar a veces está mal visto, pero creo que a veces omitir ciertas partes o no decir nada también pasa por una cuestión de no adelantar nada. Si bien a mí no me molestan los adelantos de trama ni nada por el estilo, los llamados spoilers, pero hay gente sí que le molesta. Pero callar a veces es una cuestión de no tener con quién compartirlo o entender que es una lectura muy personal, que por algo uno ha iniciado ese viaje. Pero creo que también cada uno puede hacer su propio recorrido y decidir qué callar o cómo callar, quizás para generar una nueva expectativa. Yo creo que sí, callar algunas lecturas y no alardear mucho le da cierta templanza al texto, pero también es algo complicado. A mí, por ejemplo, siempre me vence la ansiedad y muchas veces sin querer suelo usar ciertos momentos de historias leídas para hacer analogías. Bueno, siempre he pensado que la última página de un libro siempre va a ser una persona, siempre va a ser un tercero. No es lo mismo agarrar una obra, por más que te guste, leerla solo y después no tener con quién comentar la obra. Me parece que si bien es una lectura concluida, una lectura que puede ser satisfactoria, pero al no tener a un tercero, no tener otra persona que te escuche, una persona que haya leído el mismo libro, que te dé su opinión y que se genere cierto contraste de perspectivas acerca del mismo libro, bueno, si se carece de eso, me parece que la lectura pierde un poco de sabor. No es tan enriquecedora. Por eso soy muy afín, estoy muy de acuerdo con los clubes de lectura, donde se reúne un grupo de personas a debatir, a charlar sobre un mismo libro. Y me he dado cuenta que ahí se genera un debate bien, bien tranquilo, bien limpio, pero que en muchas ocasiones me han hecho dar cuenta que las personas tienen perspectivas bien diferentes acerca de un mismo libro y eso es sumamente interesante. Obviamente no, quizá no comparta todas las opiniones del club, pero sí en muchas ocasiones me he dado cuenta que inclusive he entendido mal la obra, ¿no? O sea, con solo una leída y yo solo sin comentarlo con nadie, hay ciertos pasajes del libro que quizá no los he entendido bien y que otras personas me hacen dar cuenta de eso, entonces mi lectura, mi comprensión del libro se ve mucho más enriquecedora. Entonces, en ese sentido, quizá este derecho no lo aplicaría, porque me gustaría charlarlo, no me gustaría callarme, me gustaría hablar del libro, hablar de lo que me gusta, escuchar a otras personas, que se contrasten las opiniones, que sea más enriquecedora la lectura al fin y al cabo, y también el conocimiento, ¿no? Que se entienda bien. Estoy muy a favor de eso y abogo mucho a favor de eso. Pero, y aquí viene mi segunda respuesta, me parece que cada lector tiene quizá algún libro, algún relato, algún poema que es sumamente especial. Tan especial que preferimos mantenerlo en secreto quizá solo para nosotros. Porque compartirlo quizás sea una traición inclusive, ¿no? A nosotros mismos, porque es algo tan especial para nosotros, algo que nos recuerda quizá a una persona en concreto, a una situación en concreto, a un lugar, a una comida, un olor, algo especial, algo peculiar, algo de verdad trascendente para nosotros. Entonces, en ese caso yo prefiero callarme, porque siento que en el silencio también puede haber cierta elegancia, me parece, cierto bienestar, cierta aceptitud, si es que ese término vale, donde tranquilamente hay tanto respeto, tanto cariño hacia esa obra, hacia ese material literario, que preferimos mantenerlo solo para nosotros.
porque es algo solo nuestro y que quizá compartirlo con otros no sea lo mejor. Entonces, en ese sentido, a esta pregunta me gustaría responder sí, me gustaría callarme en ese sentido. Tengo algunas obras que, bueno, si las menciono no tendría sentido la respuesta que les acabo de dar, pero son muy personales, son muy mías, muy solo mías. Entonces, compartir algo solo mío, algo tan íntimo, no lo haría con cualquier persona. Daniel Pennac se imaginó una lista muy universal de derechos para los lectores. Sin embargo, creo que cada lector también es un mundo. Y así como cada lector es un mundo, creo que también podríamos aportar por lo menos un derecho más a esta lista de derechos del lector. Entonces quisiera saber cuál sería ese derecho extra que tú agregarías y por qué consideras que es importante que los lectores tengamos ese derecho. Yo digo que como lectores todos tenemos derecho a no tener una biblioteca física. Creo que a veces muchos son juzgados por eso, porque dice, ay, si le gusta tanto leer y no le veo los libros o no tiene libros o cosas así. No, lo que te digo, a veces a muchos se nos facilita más el formato digital, conseguirlos o lees muy rápido, entonces pues no quieres acumularte, otros porque no tienen espacio. Hay países en donde conseguir un libro o es complicado o es muy costoso, entonces creo que ese es un derecho. O sea, puedes leer todo lo que quieras y no por eso tienes que tener una biblioteca para lucírsela al mundo. Entonces, es algo que se debe respetar, que debe ser válido y creo que muchos van a estar de acuerdo con esto. Estuve meditando este bonus del decálogo del lector que el tío Isaac nos está sugiriendo y no me venía nada a la mente, pero mirando mi librero, creo que yo agregaría el derecho a acumular. Díganme si miento, pero todos los lectores tenemos unas pilas inmensas de libros que vamos adquiriendo para leerlos después. Y empezamos con uno y con otro y al momento que nos damos cuenta, los libros ya han invadido una buena parte del librero y creo que los compramos más rápido de lo que los leemos. Y está bien, es, uh, es terapéutico. Yo en este momento estoy viendo 2 pilas de libros aquí en mi librero y digo, ¿en qué momento piensas que vas a leer todo eso? Pero ya llegará su momento, ya llegará su momento y mientras, lo más probable es que se sigan acumulando libros, pero sí, yo termino mi intervención con esto. Yo agregaría el derecho a acumular. Yo plantearía agregar el derecho a desprenderse de los libros porque pues estos amigos en ciertos momentos pueden llegar a volverse una pesadilla y si se vuelven problemas muy bien encuadernados, sobre todo al momento de mudarnos o de tratar de hacernos de más espacio. Así que pues regalen sus libros, dónenlos, sean desprendidos. Finalmente ahora con el internet es más fácil encontrar casi todo de manera legal o alternativa, guiño guiño, así que si lo necesitan, prioricen su espacio y su economía antes que los libros. Suena a consejo de señor, yo lo sé, pero ¿qué les digo? Los libros son demasiados y la vida es breve. Bien, el derecho que yo agregaría sería, em, a ver, ¿cómo plantearlo? El derecho a no juzgar lo que está leyendo la otra persona, porque a veces como lectores tenemos esto de creer que tenemos el martillo de juez que dice esto hay que leerlo y esto no, esto es bueno y esto es malo. Entonces, partir desde el punto que toda lectura es buena, que por algo esa persona lo está leyendo. No hay que juzgar eso. Y derecho a permitirse decir, este libro, aunque a todo el mundo le haya gustado, a mí no me gustó. Entonces, creo que es eso, derecho a no juzgar.
más que derecho también sería una obligación. Pero bueno, eso es lo que pienso, que anden muy bien. Y creo que por último, yo creo que, bueno, yo sugiero un derecho, el derecho a apuntar y hacer aclaraciones o notas en los libros. Bueno, sé que algunos lo consideran aberrante, pero en mi caso a mí me ha permitido aclarar ciertas cosas y en especial también recordar algunos momentos y es como dejar tu huella en el texto, aunque a veces se me ha dicho que soy un cucu para los libros. Aquí, bueno, cucu, eso. Me imagino quizá como un derecho extra, como un derecho número 11, el derecho del lector a escribir. Me parece que inevitablemente una persona cuando ya tiene cierto bagaje cultural, cuando ya tiene bastantes lecturas encima, cuando ya tiene un criterio bien formado de lo que es la literatura, de lo que le gusta, de lo que no le gusta, y demás, personalmente me parece que es inevitable tarde o temprano encontrarnos contra una pared que va a representar la escritura. A mí me ha pasado, todavía no me he animado, ni me animaría sin al menos hacer algunos cursos o talleres a escribir algo de manera formal, de manera pública para que otras personas lo lean, porque siento que todavía no tengo las herramientas para ser un escritor o para lanzarme a escribir quizá, no sé, algunos poemas o algunos relatos, que sí me gustaría hacerlo en su tiempo, pero me parece que todavía no es el momento. Pero dicho esto, me parece que sería un derecho interesante el derecho a escribir. No creo que esto solo me pase a mí. Muchos amigos que tengo que también les gusta la lectura se han encontrado en este escenario similar al mío, donde la escritura te llama, la pluma, el bolígrafo, una hoja de papel te llama para tratar de escribir algo. No algo, o sea, algo con estructura, algo para que otras personas lo lean, no algo solo para ti, no algo como un diario, por ejemplo, no me refiero a eso, sino a escribir literatura de verdad. Es algo inevitable. Me parece que si a algunos lectores todavía no les ha llegado es porque les falta quizá un poco más de lectura. Les falta un poco más de que les nazca esta curiosidad. Como les digo, para mí es inevitable. No todos lo hacen y no me refiero, o sea, no quiero irme por ese lado, pero sí te llama. Entonces, como un último derecho, yo pondría el derecho a escribir. Y ese fue el episodio de aniversario del Club del Tío. Les agradezco mucho a cada una de las personas que han estado, pues si estás desde el principio, gracias por prestarme tus oídos desde hace 4 años. Si estás desde hace poco, si este fue el primer programa que escuchaste, bienvenido, bienvenida. Ponte cómodo y pues ponle play porque hay bastante que puedes escuchar, cosas muy interesantes. Además de eso, pues tengo más cosas, vienen más cosas. Quiero agradecerles sobre todo a quienes me han enviado mensajes, a quienes han participado en alguna de las dinámicas, que les obsequié algún libro que llegó a mis manos, ya sea firmado por un escritor o algo así. Lo hago con todo el cariño, así como hago cada uno de los episodios que han salido a lo largo de estos 4 años. Espero que haya por lo menos otros 4 años más de programa. Y pues nada, yo les dejo, pero nos escuchamos la siguiente vez que le piquen ahí en play.